Antes de hablar de los diferentes tipos de entrenamiento, es muy importante realizar unos test para poder planificar de una manera adecuada. Pero ¿para qué se realizan los test? Bueno, lo primero, para conocer los niveles iniciales del deportista en cuanto a su resistencia aeróbica cardiorrespiratoria o niveles de fuerza, para compararlo con respecto a otros pelotari de alto nivel y para conocer su frecuencia cardíaca máxima y así poder prescribir individualmente el entrenamiento de cada uno. Para observar los cambios que se producen tras un periodo o ciclo de entrenamiento y así poder saber si el entrenamiento es o no efectivo. Es muy importante conocer la frecuencia cardíaca máxima real de cada deportista. Aunque dos deportistas hicieran una determinada sesión de entrenamiento a la misma frecuencia cardíaca, por ejemplo, entre 150 y 155 latidos por minuto, podría ocurrir que cada uno de ellos estuviera entrenando a diferente porcentaje de su frecuencia cardíaca máxima, lo que significaría que están realizando esfuerzos diferentes. El famoso valor de la frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos la edad, solo sirve para cometer grandes equivocaciones. Siendo deportista, ¿qué test puedo realizar para planificar mi entrenamiento? Bueno, pues para controlar el entrenamiento y los niveles de resistencia aeróbica podemos elegir entre dos test, uno más complejo que otro, que nos ayudarán a obtener unos datos básicos para comparar, planificar y controlar el entrenamiento. En el caso de la fuerza, son dos test diferentes que nos van a ayudar a planificar el entrenamiento con pesas en brazos y piernas. El primer test de resistencia que podemos realizar con pocos medios y un espacio pequeño es el test de la Kuznavet. Tan solo se necesita una pista o un campo de fútbol sala. Se trata de un test de resistencia aeróbica muy común y de muy fácil realización. Se trata de un test de velocidad progresiva hasta el agotamiento de ida y vuelta. Se comienza a una velocidad muy baja y después cada minuto aproximadamente se aumenta la velocidad 0,5 km por hora de manera progresiva. Y el objetivo es recorrer esos tramos de 20 metros al ritmo marcado de los pitidos. Todo esto va a ser mejor explicado en un vídeo que tenemos a posteriori. El objetivo de este vídeo es mostrar cómo se realiza un test indirecto progresivo hasta el agotamiento para medir así la resistencia aeróbica de nuestros deportistas, el test de Kuznavet. Hemos elegido este test porque es una prueba de valoración sencilla, que para su realización no necesita grandes medios. Se puede realizar en un espacio reducido y se puede aplicar a varios deportistas a la vez. Para poder realizarlo es necesario un lugar, a ser posible, cerrado o protegido del viento, con una superficie llana, no resbaladiza y con una buena acústica. Un recorrido de 20 metros de distancia, medida con cinta métrica y delimitada con unas líneas o unos pivotes. La hoja de protocolo del test donde se indique cuándo debe sonar los pitidos que marcan el ritmo de carrera. El test puede estar previamente grabado en un archivo sonoro que se reproducirá con unos altavoces. La hoja de registro de datos, un cronómetro, cinta métrica, un silbato y, en caso de disponer, los deportistas deben llevar pulsómetros. Si no se dispone de pulsómetros, deberán tomarse las pulsaciones de forma manual. Para poder realizar el test en óptimas condiciones, el deportista debe estar bien alimentado y sin haber realizado ningún ejercicio intenso en las 48 horas previas. En el test de Kuznavet, los deportistas deben recorrer la distancia señalizada, 20 metros, en dos sentidos, ida y vuelta, al ritmo que marquen las señales acústicas. Al llegar a cada extremo, deben pivotar sobre una pierna al escuchar la señal sonora. Al realizar cada giro, el pie debe sobrepasar la línea. El deportista debe aguantar el máximo tiempo posible, hasta que debido al agotamiento no puedan seguir el ritmo de las señales acústicas. En el test de Kuznavet, los entrenadores deben indicar las señales sonoras que marcan el ritmo de carrera con la ayuda de un silbato. Cada cambio de dirección se indica con un pitido. El comienzo de un nuevo estadio y, por lo tanto, el aumento de la velocidad se indica con un doble pitido. Para poder realizarlo correctamente, el entrenador tiene que tener dedicación exclusiva a esta función. Por ello, es recomendable que otra persona colabore en la realización del test o, en su defecto, tener previamente el protocolo sonoro grabado. Apuntar el tiempo de agotamiento, es decir, cuánto tiempo aguanta cada deportista. Apuntar la frecuencia cardíaca al final del test de cada uno de los deportistas. ¿Cuándo finaliza el test de cada deportista? Cuando el deportista se pare por agotamiento.
cuando el deportista está a 10 metros de la línea al oír la señal sonora, y cuando el deportista 2 veces consecutivas no llega a la línea de 20 metros cuando suena la señal sonora. ¿Qué datos se obtienen de este test? Mediante este test obtendremos valores fundamentales para la prescripción y el control del entrenamiento, además de valorar la condición física de nuestros deportistas. Los datos más relevantes son la frecuencia cardíaca máxima y la velocidad aeróbica máxima del deportista. Existe otro test progresivo de resistencia, algo más complejo que la Kuznavet. Es el denominado test de pista de la Universidad de Montreal, el TUM. Este test también es un test progresivo y máximo, pero en este caso se realiza corriendo en una pista de atletismo, aunque también lo podemos realizar en un campo de fútbol. A diferencia de la Kuznavet, se necesitan mayores dimensiones. Además de la frecuencia cardíaca máxima, el test de la Universidad de Montreal nos va a permitir determinar la velocidad alcanzada en el tiempo de agotamiento denominada velocidad aeróbica máxima, o la VAM. Y a partir de la VAM se podrá luego establecer las diferentes zonas de velocidad de carrera para el entrenamiento de resistencia. La prueba progresiva en pista de la Universidad de Montreal, también llamada test de Leger-Boucher, es un test de estimación indirecta del consumo máximo de oxígeno, de velocidad progresiva, realizado hasta el agotamiento, que sirve para evaluar la resistencia aeróbica de los deportistas. Es una prueba válida y fiable, de valoración sencilla, que no necesita de grandes medios, se puede realizar con 20 deportistas o más a la vez y se puede realizar en el propio terreno de entrenamiento. Para poder aplicar el test es necesario un espacio amplio donde se pueda realizar un recorrido circular, cuadrangular o elíptico de al menos 200 metros, marcado con pivotes cada 50 metros y con una buena acústica. Una superficie llana y no resbaladiza. Pulsómetro para la medición de la frecuencia cardíaca de cada uno de los deportistas. Es recomendable que el pulsómetro pueda almacenar los valores de frecuencia cardíaca para que el entrenador pueda verlos al final del test. Si no se dispone de pulsómetro, deberán tomarse las pulsaciones de forma manual mediante palpación al finalizar el test. Una hoja de registro de datos. El protocolo sonoro del test, una hoja donde se indique cuándo deben sonar los pitidos que marcan el ritmo de la carrera. El test puede estar previamente grabado en un archivo sonoro que se reproducirá mediante unos altavoces o con unos auriculares. Un silbato o un reproductor sonoro que sonará cada 50 metros. Un cronómetro. Una cinta métrica y conos. Durante el test, el deportista debe dar vueltas al recorrido circular, al ritmo que le marque el silbato o el reproductor sonoro, y el objetivo es aguantar el mayor tiempo posible hasta el agotamiento, haciendo coincidir su paso por cada uno de los conos con las señales acústicas que marca el protocolo. El test comienza a la velocidad de 6 km/h y esta aumenta cada 2 minutos hasta que el deportista no puede seguir el ritmo marcado. El incremento de la velocidad en cada uno de los estadios es de aproximadamente 1,2 km/h de media, pero tal y como se observa en la tabla, hay pequeñas variaciones en cada uno de ellos. En los 2 primeros minutos de la prueba correspondientes al primer estadio, los deportistas deben caminar a una velocidad de 6 km/h. En los siguientes 2 minutos, entre el minuto 2 y el minuto 4, se desplazarán andando a una velocidad de 7,1 km/h. La velocidad seguirá aumentando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, entre los minutos 16 y 18, los deportistas deberán correr a una velocidad de 14,5 km/h. Con el objetivo de realizar el test en óptimas condiciones, el deportista debe estar bien alimentado y sin haber realizado ningún ejercicio intenso en las 48 horas previas. Para una buena ejecución del test, los deportistas deben cumplir las siguientes consignas. Antes de comenzar, el grupo de deportistas debe distribuirse a lo largo de la pista, colocándose en los diferentes conos. Durante el test deben correr al ritmo marcado cada 50 metros por el silbato o por el reproductor sonoro, haciendo coincidir su paso por los conos con las señales sonoras del test. Si en alguno de los pitidos el deportista se adelanta en exceso respecto al cono de referencia, debe ajustar al ritmo sin parar en seco. Para ello, debe bajar la velocidad y ajustar el paso por el cono con el siguiente pitido. En el mismo sentido, si se retrasa en exceso, no debe realizar un sprint inmediato, sino aumentar la velocidad de manera progresiva hasta volver a ajustar el ritmo. El deportista debe aguantar el máximo tiempo posible, hasta que debido al agotamiento no pueda seguir el ritmo que marcan las señales acústicas. Nada más terminar el test, se le pedirá al deportista que mire su pulsómetro y que memorice el valor más alto de la frecuencia cardíaca que se lea en la pantalla durante los primeros 15 segundos desde que termina el test.
Por su parte, el entrenador debe indicar las señales sonoras que marcan el ritmo de carrera, el tiempo de paso por cada uno de los conos con la ayuda de un silbato. El comienzo de un nuevo estadio y, por lo tanto, el aumento de la velocidad se anuncia en primer lugar verbalmente y en segundo lugar con un doble pitido. Para poder realizar esta función correctamente, el entrenador tiene que tener dedicación exclusiva a esta función. Por ello es recomendable que otra persona colabore con él en la realización del test o, en su defecto, tener previamente el protocolo sonoro grabado. Apuntar el tiempo de agotamiento, es decir, cuánto tiempo aguanta cada deportista. Apuntar la frecuencia cardíaca máxima que ha obtenido cada uno de los deportistas al finalizar el test. A medida que avanza el test y cuando los deportistas comiencen a dar signos de fatiga, debe preguntar a los deportistas si van a ser capaces de finalizar el estadio que están corriendo y si creen estar preparados para realizar un estadio más. Animar a los deportistas durante la realización del test, sobre todo en los estadios finales, para que la prueba sea máxima y así los datos obtenidos sean más válidos. ¿Cuándo finaliza el test cada deportista? Cada deportista finaliza el test cuando se para por voluntad propia por agotamiento, es decir, por no poder seguir el ritmo marcado por las señales acústicas, a pesar de que el entrenador le está animando para que siga esforzándose más. Está a más de 10 metros por detrás del cono que le corresponde al oír la señal sonora y cuando el deportista es incapaz de mantener el ritmo, llegando 3 veces consecutivas tarde al cono. ¿Qué datos se obtienen de este test? Mediante este test obtendremos valores fundamentales para la prescripción y el control del entrenamiento, además de para valorar la condición física de los deportistas y para compararla con los valores que tienen los deportistas de élite de su deporte. Los datos más relevantes son la frecuencia cardíaca máxima y la velocidad aeróbica máxima del deportista. Esta última se obtiene a partir del tiempo de duración del test de cada deportista. Además, el test permite estimar el consumo máximo de oxígeno del deportista basándose en la velocidad aeróbica máxima conseguida. Nos preguntaremos, ¿qué aporta este test al ya mencionado anteriormente? Pues bien, el hecho de poder realizar el test de la Universidad de Montreal nos va a permitir estimar con una mayor precisión nuestro consumo máximo de oxígeno y además nos va a permitir estimar, como bien hemos dicho, las diferentes zonas de velocidad, lo que significa que podemos trabajar en diferentes zonas dependiendo de la intensidad que queramos aplicar en el entrenamiento. También podemos ver nuestra progresión con el entrenamiento de una manera más eficiente y las velocidades que alcancemos serán mucho más parecidas o más controladas a lo que realiza un pelotari en frontón. Para que los resultados del test sean válidos y reflejen nuestro estado de forma real, es fundamental que los realicemos bien descansados y que nos hayamos alimentado correctamente 2 días previos. No es recomendable hacer el test si se ha hecho cualquier tipo de ejercicio intenso o de competición en esos 2 días previos. En cuanto a los test de fuerza, el test de salto vertical es completamente diferente a los anteriores. Con él podemos tener una buena estimación de la fuerza rápida o fuerza explosiva de nuestras piernas. Teóricamente, a mayor altura de salto conseguida, mayor será el porcentaje de fibras rápidas de la musculatura de las piernas. Dentro de los diferentes modos de realizar el test, la manera más económica es con una tiza, una pared y una cinta métrica. Es el denominado test de Sargent que vamos a explicar en el siguiente vídeo. Test de salto vertical. Dentro de los diferentes modos de realizar el test, la manera más económica es con una tiza, una pared y una cinta métrica, el denominado test de Sargent. Hay que colocarse de pie a 30 centímetros de la pared, con el brazo estirado hacia arriba y marcar con la tiza en la pared. Realizaremos el salto lo más alto que podamos y trataremos de marcar con la tiza el punto más alto. Después mediremos la diferencia entre las marcas y esa será la altura que hemos saltado. Es muy importante que no haya una carrera previa para que el test se realice siempre en las mismas condiciones. Tampoco vale apoyarse en la pared con la otra mano. Podemos realizar el mismo ejercicio sin tiza. La cinta métrica debe estar colocada en la pared. Se marca con la mano estirada a la altura y se realizará el salto intentando tocar lo más alto posible. Una persona estará atenta para notar dónde hemos tocado para ver la altura que hemos alcanzado. Hay que partir de parado y realizar el movimiento de la forma más rápida posible.
Existen también dispositivos más sofisticados y costosos que permiten conocer con precisión la altura del salto, como pueden ser plataformas de medida de tiempo de vuelo, plataformas de fuerza o dinamométricas, acelerómetros e incluso ciertas aplicaciones móviles que son más o menos precisas. El test de salto vertical nos va a permitir lo siguiente. 1. Estimar el porcentaje de fibras rápidas que tenemos en las piernas y nuestro potencial para las acciones de tipo explosivo. 2. Comparar con pelotaris de alto nivel. 3. Ver los efectos del entrenamiento de fuerza. 4. Detectar posibles estados de fatiga durante una sesión de entrenamiento o tras varias semanas de sobreentrenamiento. Se recomienda realizar 3 saltos y apuntar el valor del mejor salto y el promedio de los 3. Siempre que hagamos los saltos se tienen que intentar realizar en las mismas condiciones, con el mismo descanso entre saltos y tratando de saltar lo más alto y rápido posible, de forma explosiva. Pese a que se trata de un test muy sencillo, el test de salto vertical nos va a permitir estimar el porcentaje de fibras rápidas que tenemos, nuestro potencial para las acciones de tipo explosivo, saber si tenemos algún problema técnico, y todo esto nos va a ayudar a planificar nuestro entrenamiento si tenemos que dirigirlo hacia una mejora en la fuerza del tren inferior o a la resistencia. Además, para iniciar nuestros entrenamientos de fuerza es conveniente realizar previamente, aparte del test de salto, un test de fuerza en el ejercicio de tren superior, el cual vamos a realizar el test de press banca, que lo vamos a analizar también en el siguiente vídeo. Test de un RM en press banca. Debemos seguir la misma técnica explicada en los vídeos de fuerza: bajar la barra de manera controlada, hacer una breve parada en el pecho y subir de manera explosiva. Se recomienda empezar el test con una carga equivalente a algo más de la mitad de nuestro peso corporal. Antes debemos haber hecho un buen calentamiento previo, siempre el mismo. Iremos incrementando la carga progresivamente hasta llegar a una con la que solo podamos realizar una repetición, un RM. En total no debemos realizar más de 6 o 8 cargas progresivamente más pesadas en el test. Entre cada carga tenemos que descansar 2-3 minutos. El test de press banca nos va a permitir lo siguiente. 1. Conocer nuestra fuerza dinámica máxima, un RM, para poder planificar. 2. Ver los cambios que se han producido en nuestros niveles de fuerza tras cada ciclo de entrenamiento. Atención, es fundamental realizar el test en una situación descansada. No deberíamos pasar por más de 7-8 cargas incrementales antes de alcanzar nuestra carga máxima, un RM. Por seguridad, es muy recomendable realizar el test con una persona ayudando para que no se eche una mano al manejar las cargas más pesadas. Además, el test de press banca nos ayudará a realizar una mejor planificación. También podemos ver los cambios que se han producido en cada ciclo de entrenamiento, aunque si solo determinamos la 1RM no podremos ver los cambios producidos ante cargas ligeras y moderadas, dato muy interesante para el rendimiento en la pelota. Si queremos conocer esto, tendremos que realizar un test progresivo con cargas midiendo la velocidad. Para hacerlo deberíamos acudir a un centro especializado con profesionales cualificados que dispongan de los medios necesarios que midan esa velocidad. Una vez más, recalcamos que es fundamental realizar el test en una situación descansada. Como hemos indicado en el vídeo, no deberíamos pasar por más de 7-8 cargas incrementales antes de alcanzar nuestra carga máxima. Por seguridad es muy importante realizar el test con una persona ayudando para que nos eche una mano a manejar esos pesos tan altos. Una vez realizados los tests ya tenemos los medios para comenzar a planificar nuestro entrenamiento. Ahora vamos a conocer los diferentes tipos de entrenamiento y sus características. La velocidad de carrera a la que entrenamos nos va a permitir conocer el tipo o manifestación de la resistencia que estamos trabajando. La frecuencia cardíaca nos va a informar sobre el grado de esfuerzo que supone ese entrenamiento. Para mejorar nuestro rendimiento en pelota tendremos que entrenar diferentes tipos de resistencia, cada una correspondiente a una zona de intensidad, la capacidad aeróbica, la potencia aeróbica y la velocidad. El entrenamiento de la capacidad aeróbica es aquel en el cual se realizan esfuerzos continuos que permiten mejorar la resistencia aeróbica de manera muy eficaz. No realizaremos esfuerzos de más de 30 a 40 minutos totales por sesión.
La velocidad de carrera entre las que nos vamos a manejar con este tipo de entrenamiento estará entre el 60 y el 75% de la VAM. Recordemos que la VAM es la velocidad aeróbica máxima alcanzada realizada en el test de la Universidad de Montreal. Aunque la velocidad es una orientación, los ajustes siempre los vamos a tener que realizar en función de la frecuencia cardíaca máxima. Cuando entrenamos la capacidad aeróbica, el ritmo debe ser siempre mantenido o sostenido, no progresivo, a lo largo del tiempo que estemos haciendo el ejercicio. Si realizamos bien el entrenamiento transcurridos los 10 primeros minutos, vamos a alcanzar la frecuencia cardíaca objetivo para esa sesión. En cuanto al descanso por sesión, si se entrena a baja intensidad, por debajo del 65% de la VAM, se recomienda descansar al menos un día entre sesiones. En caso de realizarlo a media alta intensidad, es recomendable descansar 2 días. Hay que tener especial cuidado para no entrenar de manera continua a intensidades por encima del 75% de la VAM. No recomendamos entrenar en esas zonas de muy alta intensidad. Cuando se hace así, se alcanzan frecuencias cardíacas muy elevadas que generan un grado de fatiga muy alto y los efectos de entrenamiento pueden llegar a ser contraproducentes, favoreciendo el aumento del riesgo de lesión. Por otro lado, tenemos el entrenamiento de la potencia aeróbica. Es más intenso y más específico para los pelotaris, ya que permite trabajar de manera interválica o fraccionada a velocidades más altas de lo que se suele hacer de manera continua. Este tipo de entrenamiento lo llevaremos a cabo mediante series de trabajo separadas por breves periodos de recuperación. Se trata de hacer series entre 30 segundos y 2 minutos de duración dependiendo de la velocidad a la que queramos correr. Las velocidades entre las que nos manejamos con este tipo de entrenamiento están entre el 76 y el 100% de la VAM. Para tener un buen control sobre este tipo de entrenamiento basta con saber la velocidad y el tiempo de duración de cada serie, el tiempo de descanso o pausa entre series y el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima alcanzado al final de cada serie. El trabajo de potencia aeróbica tiene ciertas ventajas con respecto al entrenamiento continuo que hace que sea más específico para los pelotaris. Nos va a permitir entrenar a velocidades más altas de lo que se hace de manera continua sin que lleguemos a grados de fatiga tan elevados. Siempre que respetemos las pautas y tengamos un buen control del entrenamiento, claro. El hecho de ir más rápido, además, provoca que se activen más fibras más rápidas que intervienen en gestos de pelota sin generar un grado de fatiga tan elevado sobre ellas. Y además también permite entrenar más cerca del 90% de la VAM. Por último, al entrenar más cerca de la VAM, permite una mayor mejora del consumo máximo de oxígeno. Para que el entrenamiento sea eficiente, debemos seguir unas pautas que mencionaremos a continuación. En las primeras series, la frecuencia cardíaca debe estar cerca del rango de referencia inferior. A medida que vamos avanzando las series, nos iremos acercando al valor superior. No se recomienda hacer más del 50 o 60% de las series que se podrían hacer al ritmo o velocidad prescrita. Pese a que podamos hacer más, así nos aseguraremos activar las fibras específicas de la pelota sin generar un grado de fatiga excesivo. Es decir, siempre debemos quedarnos con la sensación de que podríamos haber completado unas cuantas series más. La velocidad de carrera es una orientación, pero si el pulso no está en la zona objetivo habrá que aumentar o disminuir la velocidad. Esto es, la VAM siempre es una referencia para conocer la intensidad a la que debemos correr, pero el esfuerzo lo controlaremos mediante la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca que tenemos a la velocidad prescrita es demasiado alta, hay que disminuir la velocidad. Por último, la velocidad es una cualidad muy importante para el pelotari. El desarrollo de esta capacidad se puede realizar en la propia pista o cancha de entrenamiento. Se recomienda hacer series de 10-20 metros con salida, ya que es un gesto muy repetido en el deporte. El desplazamiento siempre tiene que ser a máxima velocidad y muy concentrados. En este sentido, debe hacerse de manera muy similar a como recomendamos hacer el entrenamiento de fuerza. Pese a que en la competición los esfuerzos son repetidos y con poco descanso entre ellos, para mejorar y desarrollar esta capacidad debemos hacer las series con descansos amplios. Si realizamos salidas de 10 metros, pues hay que descansar 2 minutos entre series, mientras que si hacemos salidas de 20 metros hay que descansar unos 4 minutos para que haya una recuperación completa y se puedan realizar las series siempre a máxima intensidad.
Como bien hemos dicho en las series de potencia aeróbica, nunca debemos hacer más del 50% de las series que podríamos hacer a máxima velocidad para optimizar el entrenamiento. Una vez explicadas las diferentes maneras que tenemos de entrenar en la pelota, vamos a retroceder un poco para dar ciertas recomendaciones que tienen en común todos los entrenamientos que ya hemos mencionado anteriormente, pero merecen una nueva mención. Durante cualquier tipo de ejercicio físico que realicemos como parte de nuestro entrenamiento, nunca hay que llegar al agotamiento, ya sea de manera continua o de manera intermitente. Para mejorar nuestro entrenamiento tiene que realizarse con la máxima concentración. En cuanto al descanso y el carácter del esfuerzo, se recomienda hacer la mitad de lo que podríamos llegar a hacer. Por ejemplo, si de manera continua vamos a un ritmo que podríamos aguantar 1 hora, pues no deberíamos realizar una sesión mayor de 30 minutos. Podríamos decir que es la regla de la mitad. Hago como mucho la mitad de lo que podría llegar a completar hasta agotarme. Repito, esto nos va a asegurar una progresión continua, evitando caer en estados de fatiga excesiva o sobreentrenamiento. Otro ejemplo, en el caso de realizar series de potencia aeróbica, es si puedo realizar 6 series a una determinada velocidad y llego a completar 5, me habré pasado de entrenamiento y habré hecho un esfuerzo excesivo. Tendré que realizar menos series en la siguiente sesión. Entrenar más no conduce necesariamente a mejorar más. Muchas veces ocurre justamente lo contrario. Seguir todas las recomendaciones dadas nos va a permitir hacer un buen entrenamiento para mejorar nuestro rendimiento en la pelota. Introduciendo los descansos adecuados conseguiremos mejorar más y además reduciremos el riesgo de lesión. Además, el hecho de estar descansados nos va a permitir llegar a nuestros objetivos marcados en un estado de forma óptimo.